En la naturaleza humana, existen aspectos oscuros y desafiantes que todos debemos conocer si deseamos vivir en paz y sabiduría. No se trata de desconfiar de los individuos ni de vivir con temor, sino de observar la realidad tal como es, sin ilusiones. Este vídeo está diseñado para mostrarte las 11 cosas negativas que necesitas saber sobre las personas desde la perspectiva del estoicismo. No estamos aquí para juzgar, sino para aprender y prepararnos para los desafíos que inevitablemente surgirán en nuestras relaciones y en nuestra vida cotidiana. Cada uno de estos puntos te ayudará a enfrentar con mayor calma y sabiduría esas decepciones, traiciones o comportamientos humanos que, si no los entiendes bien, pueden afectar tu paz interior. Suscríbete si te gusta la filosofía. 1. Las personas tienden a ser egoístas. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más relevantes. La mayoría de las personas, en algún momento, actuarán en función de su propio interés. No es algo necesariamente negativo, es una parte natural del ser humano. Al final del día, todos buscamos nuestra propia supervivencia y bienestar. ¿Qué tiene esto que ver con el estoicismo? Pues mucho. Los estoicos siempre hablaban de cómo debemos centrarnos en lo que podemos controlar, y la naturaleza egoísta de las personas no es una de esas cosas que podamos cambiar. Solo podemos modificar cómo reaccionamos ante ello. Epicteto decía, no esperes que los acontecimientos sucedan como tú deseas, desea que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá con tranquilidad. Esto se aplica perfectamente aquí. Si comprendes que muchas personas tomarán decisiones pensando en sí mismas, estarás menos propenso a sentirte decepcionado. En lugar de esperar que los demás siempre actúen con altruismo, prepárate para que eso no ocurra. Así no te sorprenderá cuando alguien priorice su propio beneficio sobre el tuyo. No se trata de volverse cínico o desconfiado, sino de ser realista. Si esperas demasiado de las personas, si crees que siempre estarán ahí para ti de forma desinteresada, te estarás preparando para la decepción. En cambio, si aceptas esta verdad y decides no tomarlo como algo personal, estarás en paz. El estoicismo te enseña a enfocarte en tu propio carácter y virtudes, no en las acciones de los demás. Por otro lado, esta realidad también te permite ser más empático. Al entender que la mayoría actúa según sus propios intereses, puedes aprender a perdonar más rápidamente y a no cargar con resentimientos. Las personas, como tú y como yo, están tratando de sobrevivir en un mundo complejo. Saber esto te ayudará a evitar conflictos innecesarios y a mantener la calma cuando las expectativas no se cumplan. 2. La gente miente. Incluso cuando no es necesario, puede ser una verdad incómoda, pero la mentira está más presente de lo que nos gustaría. No me refiero solo a grandes engaños, sino a esas pequeñas mentiras cotidianas que parecen inofensivas. A veces, las personas mienten para evitar un conflicto, por querer quedar bien o simplemente porque es más sencillo decir lo que creen que el otro desea escuchar. Lo curioso es que, muchas veces, la mentira ni siquiera es necesaria, pero allí está y forma parte de las interacciones humanas. Los estoicos comprendían que la verdad es algo valioso, pero también sabían que no podemos esperar que todos la respeten en todo momento. Como decía Séneca, la verdad rara vez está pura y nunca es simple. Esto se aplica a la forma en que las personas manejan la verdad. La realidad es que la gente miente por miedo, vergüenza o incluso por costumbre. Pero aquí es donde el estoicismo entra en juego de manera importante. Tú no puedes controlar si alguien te dice o no la verdad, pero puedes controlar cómo te afecta. Si aceptas que las personas, a veces, mentirán, no caerás en la trampa de la frustración o la ira cada vez que lo hagan. En lugar de sentirte traicionado o decepcionado, puedes adoptar una postura más desapegada, sabiendo que la mentira es parte de la naturaleza humana. El estoicismo te invita a no tomarlo como algo personal, a comprender que las acciones de los demás son producto de sus propias inseguridades y deseos, no un ataque directo hacia ti. Sin embargo, esto no significa que debas aceptar la mentira o permitir que te manipulen. Ser consciente de que la gente miente te ayuda a ser más cauteloso y a protegerte mejor. No se trata de desconfiar de todos, sino de mantener los ojos abiertos cuando te enfrentes a una mentira. No reacciones con enojo ni con sorpresa, respira, analiza la situación y decide cómo actuar de acuerdo a tus propios principios, no a las mentiras de los demás. 3. Las personas juzgan rápidamente. Incluso sin conocerte bien. Esta es una realidad que todos hemos tenido que enfrentar. No importa cuán cuidadoso seas o cuántas virtudes muestres, siempre habrá alguien que te juzgará sin siquiera conocer la totalidad de tu historia. Las personas suelen formarse opiniones en cuestión de segundos, basadas en apariencias, primeras impresiones o prejuicios, y lo más frustrante es que, muchas veces, esos juicios son superficiales o completamente erróneos.
Los estoicos nos enseñan a no dejarnos llevar por las opiniones ajenas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: si algo externo te molesta, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y eso es algo que tienes el poder de revocar en cualquier momento. Esta frase es clave para enfrentar el juicio de los demás. No podemos controlar lo que la gente piense o diga de nosotros, pero sí podemos controlar cómo lo interpretamos y cómo nos afecta. Es natural sentirse molesto cuando alguien te juzga injustamente. Sin embargo, los estoicos te invitan a que no le des demasiado poder a esos juicios. Al final del día, lo que piensen los demás no define quién eres. Solo tú puedes hacer eso. Si alguien te juzga sin conocerte, es más un reflejo de ellos que de ti. Probablemente estén proyectando sus propias inseguridades, prejuicios o expectativas no cumplidas. El juicio apresurado de los demás también puede ser una oportunidad para practicar la paciencia y el desapego. En lugar de reaccionar defensivamente o intentar convencerlos de que están equivocados, simplemente puedes aceptarlo como parte de la vida. Séneca decía: la mayor parte de lo que nos causa dolor o perturbación es inútil, porque proviene de la ignorancia. ¿Qué tan relevante es realmente la opinión de alguien que no te conoce bien? Probablemente, muy poco. Aceptar que la gente juzga rápidamente te da una ventaja, no pierdes tiempo ni energía tratando de cambiar esas opiniones. En lugar de eso, enfócate en tu propio carácter y en vivir de acuerdo con tus valores. Los juicios de los demás son solo ruido, y tú tienes el poder de elegir si ese ruido te afectará o no. 4. La gente suele evitar la responsabilidad. En nuestra vida cotidiana, es bastante común observar cómo las personas eluden responsabilidades, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o incluso en asuntos más triviales. Es fácil culpar a otros, al entorno o a las circunstancias cuando algo sale mal. La responsabilidad de los propios errores o fallos puede resultar incómodo, y por ello muchas veces las personas optan por eludirla. Esta es otra realidad con la que debemos lidiar si deseamos tener una visión clara y sin ilusiones del comportamiento humano. Los estoicos, sin embargo, defendían lo contrario: asumir la responsabilidad total por nuestros actos y decisiones. Epicteto afirmaba que las personas son perturbadas no por las cosas, sino por la percepción que tienen de ellas. Cuando evitamos la responsabilidad, lo que hacemos es proyectar esa visión distorsionada en los demás, en lugar de confrontar la verdad de que nuestras acciones tienen consecuencias. Aceptar que las personas a menudo evitan la responsabilidad nos brinda dos lecciones importantes. Primero, no debe sorprenderte cuando observes a alguien culpar a otros o a las circunstancias. Es parte de la naturaleza humana buscar una vía de escape cuando las cosas no marchan bien. En lugar de frustrarte o enojarte por ello, puedes optar por una postura más estoica. Acepta que no puedes controlar cómo los demás gestionan sus propios errores y concéntrate en tu propia conducta. La segunda lección, y tal vez la más relevante, es que reconocer esta tendencia puede ayudarte a ser más consciente de tu propia responsabilidad. Saber que es fácil caer en el hábito de culpar a otros debería motivarte a hacer lo contrario: asumir el control de tus acciones, decisiones y las consecuencias de estas. Los estoicos creían que la verdadera libertad se encuentra al aceptar que tú eres responsable de tu propia vida. Cuando dejas de buscar culpables externos, descubres una fortaleza interna que nadie puede arrebatarte. En las relaciones personales, esto también es crucial. Al aceptar que otros pueden evadir la responsabilidad, puedes actuar con mayor compasión y menos frustración. No significa que debas permitir que te manipulen o que te culpen, pero sí puedes adoptar una perspectiva más tranquila, sin tomar sus acciones de manera personal. La clave aquí es proteger tu paz interna, sabiendo que, al final, lo único que realmente puedes controlar es tu respuesta ante las situaciones. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación en la que alguien no quiere aceptar su parte de responsabilidad, recuerda las palabras de Marco Aurelio: la mejor forma de vengarse es no ser como ellos. Mantente firme en tus propios principios y sigue adelante, consciente de que la verdadera responsabilidad siempre te empodera. La gente cambia sus opiniones. Dependiendo de la situación, esta es una realidad que puede desconcertarnos, lo volubles que pueden ser las opiniones de las personas. Un día alguien puede afirmar que algo es correcto, y al día siguiente, bajo diferentes circunstancias, puede declarar lo opuesto. Esto no siempre es producto de malicia o manipulación, sino porque la mayoría de las personas se ve influenciada por el entorno, las emociones y lo que más les conviene en un momento determinado. Para los estoicos, esta es una verdad fundamental a comprender. Ellos nos enseñan a no aferrarnos a la opinión de los demás como si fuera una roca sólida, porque las opiniones, al igual que el agua, cambian de forma según el recipiente que las contenga. Epicteto lo explicó de manera brillante: es imposible que una persona aprenda lo que cree que ya sabe.
Esto nos recuerda que la mayoría de las personas no tienen un juicio fijo e inmutable. Sus opiniones están condicionadas por sus experiencias momentáneas y las influencias externas. Comprender que las personas cambian de opinión no solo te ayuda a no tomarlo de forma personal, sino que también te libera de expectativas poco realistas. A menudo nos sentimos decepcionados cuando alguien que parecía estar de acuerdo con nosotros cambia de parecer repentinamente. Pero si reconoces que es una característica común de la naturaleza humana, puedes afrontarlo con serenidad. El estoicismo te enseña que lo importante no es la opinión de los demás, sino la coherencia de tus propios valores y principios. Además, aceptar esta realidad te ofrece la oportunidad de practicar el desapego. En lugar de buscar la validación de las personas y esperar que siempre mantengan la misma postura, puedes enfocarte en lo que tú crees y en cómo respondes a las opiniones de los demás. Como se decía, es una gran virtud estar contento con poco y no necesitar la aprobación de otros. Si las personas cambian de parecer, que lo hagan. Tú mantén tu calma interior, porque lo que verdaderamente importa es tu propia paz mental. Esto no significa que debamos desconfiar de todo lo que las personas dicen, pero sí que debemos estar preparados para que las circunstancias o emociones alteren sus puntos de vista. Así, cuando enfrentes este tipo de situaciones, no te sentirás traicionado o confundido. En su lugar, podrás observar el cambio de opinión con una mente clara, sin juicios, y seguir adelante. La clave aquí es no depender de la consistencia de las opiniones ajenas para definir tu bienestar. El cambio es natural, tanto en el entorno como en las personas, y cuanto antes lo aceptes, más preparado estarás para enfrentarlo sin perder tu equilibrio emocional. Las personas tienden a ser inseguras, incluso si no lo muestran. Es fácil caer en la trampa de pensar que otros tienen todo bajo control o que están seguros de sí mismos en todo momento. Las redes sociales, las apariencias y las máscaras que usamos en público pueden dar la impresión de que la mayoría de la gente es confiada. Sin embargo, la realidad es que muchas personas luchan con la inseguridad en su vida cotidiana, aunque no lo demuestren. Los estoicos entendían que el ser humano está en constante conflicto consigo mismo, y parte de ese conflicto es la inseguridad. Epicteto lo expresaba claramente: no es lo que te sucede lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Esta frase nos muestra que muchas veces la inseguridad proviene de la interpretación que hacemos de nuestras circunstancias, de las comparaciones que realizamos con los demás y de las expectativas que sentimos que debemos cumplir. Esta inseguridad, aunque no siempre visible, está presente en todos. Saber esto puede cambiar tu perspectiva sobre los demás. A veces, las personas actúan con arrogancia o intentan imponerse, pero en el fondo, esa actitud suele ser un reflejo de sus propias inseguridades. Cuanto más conscientes somos de que la mayoría de las personas tienen sus propias dudas y miedos, más compasivos podemos ser tanto con ellos como con nosotros mismos. En lugar de ver la arrogancia o la presunción como una amenaza, puedes entenderla como una defensa ante la inseguridad que esa persona está tratando de ocultar. Además, aceptar que todos, en algún nivel, luchan con la inseguridad te libera de la presión de competir. Compararte constantemente con los demás. El estoicismo nos enseña a buscar la paz interior y a no depender de lo que piensen otros o de cómo se presentan ante nosotros. Si alguien parece llevar una vida perfecta o actúa como si estuviera completamente seguro de sí mismo, recuerda que esa es solo una apariencia. Detrás de cada individuo hay una lucha interna que, a veces, no se muestra. El estoicismo también te invita a trabajar en tu propia seguridad desde el interior, sin depender de factores externos. Marco Aurelio decía que el alma se reviste de serenidad y dignidad cuando se aparta de lo externo y se refugia en sí misma. Esto nos recuerda que la verdadera seguridad proviene de conocernos a nosotros mismos y aceptar nuestras propias debilidades, no de cómo nos perciben los demás. Al hacer esto, no solo fortaleces tu propia paz mental, sino que también te vuelves más comprensivo y menos crítico con las inseguridades de los demás. Así que, la próxima vez que te encuentres con alguien que parece tener todo bajo control, recuerda que es posible que esté lidiando con sus propias inseguridades. Esto no solo te ayudará a mantener una perspectiva más tranquila, sino que también te permitirá tratar a los demás con más empatía y comprensión. Las personas a menudo buscan la validación externa. Una de las realidades más comunes, y al mismo tiempo, más ignoradas, es que muchas personas viven en busca de la validación de los demás. Desde lo que publican en redes sociales hasta las decisiones que toman en su vida diaria, existe una necesidad constante de aprobación externa. La mayoría de las veces, esta búsqueda de validación ocurre de manera sutil y puede parecer inofensiva, pero en el fondo refleja una desconexión con uno mismo. Los estoicos, por otro lado, enseñaban que la verdadera fortaleza proviene de no depender de lo que piensen los demás sobre ti. Séneca, en una de sus cartas,
afirmaba que es una gran cosa ser independiente de la opinión de los demás, quien depende de ella nunca es libre. Esto es precisamente lo que sucede cuando buscamos la validación externa, nos esclaviza a la opinión cambiante, y muchas veces, superficial de los demás. El problema de buscar validación es que se convierte en un ciclo interminable. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo, que no te otorgue el reconocimiento que esperas o que simplemente no le importe lo que haces. Si tu bienestar emocional depende de esa aprobación, te enfrentarás a la frustración una y otra vez. Aquí es donde entra el estoicismo. No podemos controlar lo que los demás piensan o cómo reaccionan ante nuestras acciones, pero sí podemos controlar cómo nos afecta esa búsqueda de validación. Una vez que comprendas que la mayoría de las personas, de una forma u otra, están buscando ser aceptadas o valoradas por otros, podrás ver el panorama con mayor claridad. En lugar de juzgar a los demás por desear ser validados, puedes adoptar una postura más empática. Todos estamos lidiando con nuestras inseguridades y dudas, y muchos tratan de llenar esos vacíos buscando reconocimiento externo. El verdadero desafío radica en reconocer que esta validación nunca será suficiente, ya que siempre dependerá de factores externos que están fuera de nuestro control. El estoicismo te invita a cambiar tu enfoque. En lugar de buscar validación fuera, busca la validación dentro de ti mismo. Marco Aurelio lo decía claramente: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos están anclados en la necesidad de agradar o ser aceptado por los demás, será difícil encontrar paz. Pero si, en cambio, trabajas en fortalecer tu carácter y en vivir de acuerdo con tus propios principios, entonces esa necesidad de validación se disolverá. No significa que no aprecies el reconocimiento, pero ya no será una fuente de ansiedad o frustración. Aceptar que las personas buscan validación también te ayudará a no tomarte las cosas tan personalmente. Si alguien parece presumido o ansioso por ser notado, en lugar de sentirte molesto o competir por esa atención, puedes verlo como un reflejo de su lucha interna. Lo mejor que puedes hacer es no permitir que su búsqueda afecte tu paz interior. Mantente firme en quien eres, en lo que crees, y deja que los demás sigan su camino. La gente tiende a evitar la incomodidad a toda costa. Es natural que las personas busquen comodidad y eviten situaciones que les generen incomodidad o malestar. Esto puede manifestarse de diversas maneras, evitando conversaciones difíciles, eludiendo responsabilidades complicadas o incluso escapando de problemas que requieren enfrentar la realidad. La búsqueda de la comodidad inmediata, aunque parece inofensiva, a menudo impide que las personas crezcan, enfrenten sus miedos o se desarrollen a largo plazo. Los estoicos veían la incomodidad como una parte inevitable y necesaria de la vida. De hecho, la filosofía estoica se basa en la idea de que no debemos temer al sufrimiento ni a la incomodidad, sino abrazarlos como oportunidades para fortalecernos. Séneca decía: la dificultad fortalece la mente como el trabajo endurece el cuerpo. Esta frase refleja la importancia de no evitar las dificultades, sino de enfrentarlas como desafíos que nos preparan para ser más resilientes y sabios. Entender que las personas tienden a evitar la incomodidad te ayuda a ser más paciente cuando observas a alguien esquivar un problema o una conversación difícil. No todos están preparados para confrontar sus miedos o enfrentar situaciones incómodas, y eso está bien. Cada persona tiene su propio ritmo de crecimiento. Sin embargo, al saber esto, puedes tomar decisiones más estratégicas y ser más consciente de cómo manejar estas situaciones, sin frustrarte o esperar demasiado de los demás. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad y fortaleza provienen de aceptar la incomodidad en lugar de huir de ella. Si siempre evitamos lo que nos incomoda, permanecemos en una zona de confort que, aunque segura, también limita nuestro crecimiento personal. La sabiduría y la verdadera fuerza de carácter se desarrollan cuando nos exponemos a situaciones difíciles y aprendemos de ellas. En tus relaciones o interacciones diarias, si comprendes que las personas evitan la incomodidad, podrás actuar con más empatía y menos juicio. No todos están listos para enfrentar los desafíos que tú quizás estés dispuesto a encarar, y no se trata de forzar a los demás, sino de caminar tu propio camino. Al mismo tiempo, esta comprensión te ayudará a no frustrarte cuando alguien rehúya una responsabilidad o un conflicto. En lugar de sentirte defraudado, puedes verlo como una oportunidad para practicar la paciencia y el entendimiento. El estoicismo también te invita a mirar hacia adentro y reflexionar sobre tus propias tendencias a evitar la incomodidad. Pregúntate: ¿hay situaciones que estoy evitando porque son incómodas? ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de ellas, de evitarlas, las enfrento con valentía y serenidad? Al adoptar esta mentalidad, no solo te transformas en una persona más fuerte, sino que también inspiras a otros a seguir tu ejemplo. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación incómoda, recuerda las palabras de Epicteto:
La verdadera medida de un hombre no es cómo se comporta en momentos de comodidad, sino cómo enfrenta las adversidades. Con esta actitud, comprenderás que la incomodidad no es un enemigo, sino un maestro. 9. Las personas son más emocionales de lo que aparentan. Una de las cosas que podemos notar al observar a los individuos es que, aunque parezcan lógicos o racionales en la superficie, en realidad, sus decisiones y comportamientos suelen estar más influenciados por las emociones de lo que nos gustaría admitir. Incluso aquellos que aparentan ser más fríos y calculadores en su toma de decisiones tienen momentos en que las emociones desempeñan un papel crucial en sus acciones. Los estoicos eran muy conscientes de esto. Para ellos, la clave no radicaba en negar las emociones, sino en aprender a no ser dominados por ellas. Epicteto afirmaba que no es lo que nos sucede lo que nos perturba, sino cómo respondemos a lo que nos ocurre. Esto se aplica directamente a las emociones. Lo que sentimos no es malo en sí mismo, pero si permitimos que nuestras emociones nos controlen, podemos perder la capacidad de actuar de manera racional y conforme a nuestros valores. Saber que las personas son más emocionales de lo que parecen te ayuda a comprender mejor sus acciones, especialmente cuando éstas parecen irracionales o contradictorias. Si alguien actúa de una forma que no tiene sentido desde una perspectiva lógica, es probable que sus emociones estén influyendo más de lo que manifiestan. A veces, la ira, el miedo o la inseguridad pueden camuflarse como decisiones aparentemente calculadas, y reconocer esto no solo te permite ser más comprensivo, sino también más paciente con los demás. Además, entender que las emociones están detrás de muchas acciones humanas puede ayudarte a no tomar las cosas de manera tan personal. Cuando alguien te responde de forma agresiva o defensiva, es probable que esté reaccionando desde sus emociones y no desde la razón. En lugar de dejarte llevar por esa energía negativa, puedes optar por mantener la calma, sabiendo que la emoción del otro no tiene por qué definir tu respuesta. El estoicismo, en este sentido, nos invita a observar nuestras propias emociones sin dejarnos dominar por ellas. Como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si permites que las emociones negativas, como la ira o el resentimiento, dominen tus pensamientos, verás el mundo de una manera distorsionada. Sin embargo, si trabajas en mantener una mente clara y arraigada en la razón, podrás tomar decisiones más sabias incluso en momentos de gran emoción. Aceptar que las personas, incluyéndonos a nosotros mismos, son profundamente emocionales nos libera de la necesidad de exigir perfección lógica en las interacciones humanas. Esto no significa que debamos justificar cualquier comportamiento, pero sí nos permite ver con más claridad por qué la gente actúa de la forma en que lo hace y cómo podemos responder con serenidad en lugar de reaccionar impulsivamente. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación en la que las emociones parecen dominar tanto en ti como en los demás, recuerda la sabiduría estoica: no es la emoción lo que importa, sino cómo decides actuar ante ella. Y cuando logras esto, te conviertes en dueño de ti mismo en lugar de ser víctima de tus sentimientos. 10. La gente suele hablar más de lo que actúa. Una de las grandes verdades sobre las personas es que muchos tienden a prometer o hablar de grandes planes, ideas o metas, pero, a la hora de la verdad, las acciones no siempre acompañan esas palabras. Es común encontrarse con individuos que hablan con entusiasmo sobre sus proyectos o sobre cómo van a cambiar su vida, pero al final, lo que realmente hacen no refleja lo que dijeron. Los estoicos, por su parte, valoraban más la acción que las palabras. Como decía Séneca, la palabra debe coincidir con la vida. En otras palabras, lo que decimos debe estar alineado con lo que hacemos. Este principio estoico nos recuerda que, al final, lo que define nuestro carácter no son nuestras promesas ni nuestros discursos, sino las acciones concretas que llevamos a cabo en el día a día. Comprender que la gente suele hablar más de lo que actúa te libera de frustraciones innecesarias. Es fácil decepcionarse cuando alguien no cumple lo que prometió, pero si aceptas que esta es una tendencia común, no te tomarás esas promesas tan a pecho. En lugar de depender de las palabras, aprenderás a juzgar a las personas por lo que hacen, no por lo que dicen. Además, el estoicismo nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces hemos hablado de cambiar un hábito o de iniciar un proyecto, pero nunca dimos el primer paso? Al aceptar que esta tendencia está presente en todos, podemos ser más conscientes de nuestras propias acciones y esforzarnos por alinear nuestras palabras con nuestros hechos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía: deja de discutir cómo debe ser un hombre bueno, sé uno. Esta frase subraya la importancia de la acción sobre la conversación. Cuando aceptas que, en muchos casos, las personas no actuarán como dijeron que lo harían, te vuelves más realista y menos susceptible a la decepción. No se trata de perder la fe en los demás, sino de ajustar tus expectativas para que no dependas exclusivamente de las promesas o palabras de otros. Esto te otorga una mayor sensación de control,
ya que no estarás esperando constantemente que los demás cumplan lo que dijeron, sino que estarás enfocado en tus propias acciones y decisiones. 11. Las personas a menudo evitan el cambio, incluso cuando es necesario. El cambio es una parte inevitable de la vida, pero la mayoría de las personas le teme, incluso cuando saben que es necesario para su crecimiento o bienestar. Esto es algo que puedes observar en las relaciones, en el trabajo e incluso en las rutinas diarias. Aunque muchos hablen de querer mejorar o hacer algo diferente, cuando llega el momento de actuar, suelen preferir quedarse en su zona de confort. Los estoicos entendían que el cambio es una constante y que la resistencia a él solo genera más sufrimiento. Marco Aurelio nos recordaba que el cambio es la naturaleza del universo y nuestra resistencia a él es inútil. Esta verdad estoica es fundamental para aceptar que, aunque las personas quieran mejorar, el miedo a lo desconocido y la comodidad de lo familiar suelen hacer que pospongan o eviten el cambio. A menudo, las personas prefieren aferrarse a lo que conocen, aunque esto implique permanecer en situaciones que no les hacen felices, porque el miedo al cambio es más fuerte que el deseo de mejorar. Saber que la gente evita el cambio, incluso cuando es claramente lo mejor para ellos, te permite ser más comprensivo al ver a alguien estancado en una situación que parece ilógica o insostenible. Es fácil juzgar y pensar, ¿por qué no simplemente hacen algo al respecto? Pero la realidad es que la mayoría de las personas se sienten inseguras ante lo desconocido, y el cambio siempre conlleva una sensación de incertidumbre. Desde la perspectiva estoica, el cambio es natural e incluso necesario para nuestro crecimiento, pero no todos están dispuestos a enfrentarlo. El estoicismo te enseña a no temer al cambio, sino a verlo como parte de la vida. Epicteto decía, la libertad no se encuentra en huir de las circunstancias, sino en aceptar el cambio sin miedo. Esto es fundamental, porque cuando aceptas que el cambio es inevitable, puedes enfrentarlo con mayor calma y menos resistencia. Al mismo tiempo, al observar esta tendencia en los demás, puedes actuar con más empatía. En lugar de frustrarte porque alguien no toma decisiones que parecen lógicas o necesarias, puedes comprender que el miedo al cambio está detrás de esa inacción. Además, aceptar que el cambio es difícil para muchos también te permite reflexionar sobre tu propia vida. Pregúntate, ¿hay áreas donde yo mismo estoy evitando el cambio por miedo a lo desconocido? Al reconocer que es una tendencia humana natural evitar el cambio, puedes ser más honesto contigo mismo y tomar decisiones más valientes para tu propio crecimiento. Suscríbete si te gusta la filosofía y deja tus comentarios.